Estamos con el ingeniero Cristian Desideri, docente universitario, miembro activo y directivo del Foro de Reflexión Rosario y además cónsul en Rosario de Bielorrusia o Bielorrusia. Cristian, permíteme que así te diga, bienvenido, gracias por estar acá. Y primera pregunta que me gustaría, describite, ¿quién es Cristian Desideri abierto en estas tres posibilidades, ¿no? En estas tres cosas? Bueno, ante todo, buenas noches, gracias por la invitación, ¿no? Cristian Desideri, en pocas palabras, podría decir que un apasionado por los temas de la producción, ¿no? Y creo que la historia de mi vida ha sido vinculado a eso, ¿no? Es decir, desde que era un joven universitario que me decidí a emprender temas de producción, a mí me marcó mucho 1987, porque mi padre tenía una empresa y fue el primer paro que los empresarios realizaban ya en víspera de un momento dificilísimo en la economía argentina. Y ahí es donde sentí que el protagonismo productivista, industrialista que tengo, de hecho como título de base soy ingeniero industrial, es donde de alguna manera me marcó fuertemente qué era lo que iba a hacer Cristian Desideri en su desarrollo personal con convergencia en lo profesional, sin lugar a duda, ¿no? Y ese Cristian Desideri que tanto le gustaba y le gusta y siempre está activo en el tema de producción, termina siendo el ministro de la producción más joven de la provincia de Santa Fe, justamente en el gobierno de Jorge Bay. Sí, en realidad venía trabajando desde el Foro de Reflexión. El Foro de Reflexión lo formamos en el año 1998 con unos compañeros que en ese momento estábamos muy cerca de recibirnos y donde veíamos una posibilidad muy grande con respecto a los temas productivos de la provincia de Santa Fe y de Rosario, la región Rosario en particular. En ese momento pegaba muy fuerte el menemismo, la desindustrialización y nuestra zona era muy golpeada en ese entonces. Y bueno, empezamos a hacer estudios de investigación vinculados a la industria metalmecánica, la industria plástica, agroalimento, el impacto en el empleo y en la educación que eso iba generando. Bueno, y de ahí formamos en septiembre de 1998, es decir, hace 21 años, el Foro de Reflexión como una entidad sin fines de lucro y después me marca fundamentalmente empezando a trabajar con embajadas extranjeras en la Argentina que empiezan a solicitar nuestros estudios, nuestros informes, nuestros dossiers, y ahí es cuando lo conozco al ex gobernador Jorge Bay. Yo no tenía una militancia partidaria específica y bueno, me conoce por mis trabajos profesionales en aquel entonces y después me sumo a la campaña de quien fuera después gobernador y me nombrara unos meses ministro de la producción. Cuando recibiste el llamado, no sé si habrá sido llamado, te dijo vení a verme acá en Santa Fe, vení a verme en la delegación de la gobernación, el corazón de Desideri, el interior de Desideri, ¿cuántos años tenía? Tenía 30 años, recién cumplido, hacía 2 meses. Bueno, me embargó una enorme responsabilidad que seguramente, bueno, el poco conocimiento desde el punto de vista de lo que significa una cartera tan compleja en una provincia tan importante como Santa Fe, no dimensioné en esa primera instancia lo que significaba, pero evidentemente sí creo que tenía algunas líneas, ejes de trabajo que después, fuera de la función pública, ya como consultor independiente, y vuelvo de nuevo al Foro de Reflexión, la institución que creamos, creo que fue muy importante desde el punto de vista de lo que tenía que hacer la provincia de Santa Fe, la región Rosario, la Argentina en general, desde el punto de vista de la competitividad de las empresas, de la educación vinculada a la producción y fundamentalmente lo que se refiere a inversiones, comercio exterior, ciencia y tecnología aplicada a los temas específicamente productivos. Por eso a mí cuando me preguntan de economía yo digo, yo tengo una visión netamente productivista y veo la economía desde el punto de vista primero al ser humano en el centro de toda actividad social y luego los números que bueno, los que pasamos por las ciencias exactas somos demasiado estructurados en esa dirección. Hagamos un pequeño brindis y José nos va a decir qué vino estamos degustando. Gracias Jorge. Hoy en la mesa vamos a estar degustando de Pablo Magnaldi su proyecto propio, proyectos que él lo denomina vinos de autor. Es un pequeño proyecto de la zona de Mendoza y hoy uno de sus hijos, el Tepeyac Malbec Reserva 2016,
que se cosecha en la zona de Luján de Cuyo y tiene la particularidad de ser un vino que pasa entre 10 y 12 meses en barricas de roble francés de segundo uso, y ese vino le va a otorgar cosas a coco, a vainilla y particularmente unos aromas a frutas rojas, cerezas y un color rojo violáceo, brillante, que yo cada vez que lo tomo me da sensación de sedosidad, de tomar cada una de sus copas con mayor tranquilidad, y es bastante tentador para tomarse una botella de vino. Y hoy, particularmente en la mesa, lo vamos a degustar con este queso de la gente de Lácteos Premio, con un gruyère y un San Agustín en picado grueso de los salames. Vos hablabas, Cristian, de la producción, hablabas de tu desarrollo, y hoy, aquel muchacho de 30 años contra este que más o menos tiene casi 50. 46 años tengo. 46. Pasaron 16 años y pasó mucha agua debajo de ese puente. Claro, claro. ¿Cómo ve al Cristian hoy, este Cristian, cómo lo ve aquel Cristian y aquel, si lo podés ver, cómo te ves acá? Bueno, sin duda que aquel Cristian era un impulsor nato con mucho entusiasmo, y creo que esa seña de identidad no la he perdido, afortunadamente, ¿no? He perdido, por supuesto, la vigorosidad que tenía a los 30 años, por supuesto, ¿no? Viajo mucho por todos los lugares del país, por los temas productivos, profesionales, y eso naturalmente genera un desgaste desde el punto de vista personal, humano y hasta para la propia familia, que tengo mucha ausencia. Pero en ese punto de vista el apasionamiento sigue manteniéndose intacto, considero. Desde el punto de vista de conocimiento, una acumulación muy grande de experiencias y de desarrollo, y desde el punto de vista humano, haber conocido a muchísima gente de distintos lugares del mundo y de distintos lugares del país, a la cual me han aportado una experiencia que naturalmente cuando tenía 30 años, en mi primera responsabilidad, no la tenía, ¿no? Pasaron 14 años. 14, 15 años han pasado. Imagínate esto, estás tranquilo en tu casa, estás junto a Marcela, tu esposa, tranquilo, quizás leyendo el diario, viendo televisión, conversando, y suena un teléfono. Levantás y dice: sí, soy Omar Perotti, vení a verme, quiero hablar con vos. ¿Qué dice Cristian Desideri? Absolutamente, absolutamente, porque creo que la provincia de Santa Fe tiene un desafío muy importante para los próximos años, específicamente y claramente con respecto al plano nacional y al plano del Mercosur, en el marco de lo que va a suceder en los próximos años, desde el punto de vista de que Argentina tiene que potenciar su vinculación productiva con los países del Mercosur. La Argentina sola, aislada, le va a costar mucho, de hecho ha demostrado mucho, así que conversar con el gobernador electo, como con tantos otros dirigentes. ¿Te subiría al mismo tren para participar como pasajero? Yo soy una persona que siempre estoy dispuesto a hacer aportes positivos, y lo que me interesa siempre son primero las políticas, luego los instrumentos y por último los hombres, pero naturalmente que siempre mi predisposición a colaborar con todo lo que sea positivo a favor de la producción, siempre voy a estar disponible totalmente. Tenés una visión diplomática, sos cónsul en la región de Bielorrusia. ¿Cuál es la mirada que tienen los europeos, los embajadores europeos, los países europeos, primero sobre la Argentina y después sobre nuestra provincia? Bueno, en el caso de Belarus es un país no muy conocido desde el punto de vista porque nuestros antecedentes en nuestra región gringa son o italianos o españoles, ¿no? Entonces Belarus, cuando el gobierno de Belarus me nombró cónsul honorario para la región centro, para mí fue una enorme satisfacción, porque entre otras cosas colaboré mucho para que esa embajada estuviera en la Argentina, y luego que inversiones belarusas estuvieran desarrollándose en la Argentina. Digo, desde el punto de vista de implementos agrícolas o vinculado a lo que es todo el desarrollo de vaca muerta, donde hay empresas de Belarus que participan activamente. Así que desde el punto de vista de Belarus en el mundo, es un país que tiene mucho valor agregado, mucha tecnología, mucho conocimiento aplicado a la producción, y naturalmente creo que fue lo que más me vinculó a ellos ya hace más de 17, 18 años, ya hace bastante, y donde he visto el crecimiento de un país que era motor dentro de lo que era la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y luego en la independencia en 1991 siguió manteniendo un liderazgo muy importante en muchas áreas de la economía, ¿no?
Rodrigo, gracias por estar. No, Se nos suma a la mesa y seguro que te va a querer. Me intriga profundamente, de verdad te lo digo, saber cómo fue esa apertura del consulado acá en Rosario y cómo fue esa sensación de que te digan sos cónsul, que creo que no deja de ser un representante del país acá en la ciudad. Sí, bueno, fundamentalmente cuando colaboramos a que se radicara la embajada en la Argentina, mantuve lazos muy importantes con quien después terminó teniendo una responsabilidad extrema dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sabía del trabajo profesional que veníamos haciendo desde el Foro Reflexión. Quizá Cristian Desiderio de manera aislado no es nadie en relación a lo que se formó desde el Foro Reflexión. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos vinculación con casi todas las embajadas extranjeras en la Argentina y Belarus fue de alguna manera un puntapié dentro de inversiones en Latinoamérica y específicamente en la Argentina para poder potenciar. País de vuelta, no muy conocido, con no mucha presencia, pero naturalmente sí con una descendencia de terceras generaciones de eslavos, en la cual en ese momento la guerra, fundamentalmente tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, hacían de que justamente los ciudadanos se pudieran escapar de sus países a como se podía y a veces hasta con pasaporte de otros países, pero que naturalmente siguen manteniendo las raíces, ¿no? En la provincia de Misiones hay muchos belarusos, es decir, de vuelta, ¿no? Terceras generaciones, nietos de belaruses que vinieron escapados de la guerra por hambre fundamentalmente, ucranianos y rusos, ¿no? Así que la colectividad en ese sentido, tanto rusa, belarusa y ucraniana, en la Argentina tiene una relación muy armónica y se sienten de alguna manera como en su casa, porque la Argentina le ha brindado todas las posibilidades de desarrollo para sus hijos y para sus nietos. Así que la relación de Belarus con la Argentina viene desde el punto de vista de necesidad, de urgencia de escaparse de la guerra, pero por el otro lado, por un desarrollo de gente muy pionera, que ha trabajado mucho, muy trabajadora. La calificación del belaruso es persona muy trabajadora y estudiosa, ¿no? Tirame una predicción de los próximos 90 días en la República Argentina, como desde el punto de vista productivo, pero más desde el punto de vista económico. Veníamos viendo de que una economía que no apuntaba a la producción iba a tener esta situación extrema en la cual estamos atravesando. Lamentablemente lo que fuimos analizando en los dossiers que elaboramos desde el Foro Reflexión se predijo y se desarrolló tal cual. Creo que los momentos que vamos a vivir en estos 3 meses van a ser complejos, pero creo que las posibilidades de Argentina son enormemente importantes y si hay un consenso político, económico y social, Argentina en los próximos 6 meses va a poder empezar a caminar sobre una estabilidad en lo macroeconómico, no es fácil, pero naturalmente a cambiar el punto de inflexión y la orientación de la política económica. Por lo tanto, creo que la gente va a sentir al menos un pequeño alivio de que se empezó el cambio de timón hacia otra orientación. Gracias. Gracias por la invitación. Y por la Argentina. Gracias.